Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Dávila, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este es mi proyecto de vinculación de la materia Practicum, la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema en el cual voy hoy a hablar es el grooming. En la actualidad, la sociedad pasa cada vez más horas conectadas a Internet. Encuentran en este mundo virtual la oportunidad de estar comunicados con familiares, amigos y en general con todo tipo de personas en distintas partes del mundo a través de las redes sociales. Por tanto, para los adultos como para niños hay riesgos de peligro, ya que también interactúan en estos medios y es allí donde se pueden encontrar con personas que buscan contacto sexual, con niños a través de engaño. También se basan en amenazas, pudiendo ser los niños víctimas de abuso sexual y explotación sexual. A estas prácticas se las denomina grooming, y siendo el Ecuador un Estado constitucional de derechos, tiene como deber garantizar la seguridad y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, castigando penalmente a toda persona que intente violar su integridad física, psíquica, moral y sexual. El chill grooming es una estrategia por un abusador para establecer contacto y seducir aún menos con fines sexuales. El artículo 66 se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad personal que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vía libre de violencia en el ámbito público y privado. El bien jurídico que se protege es la indemnidad sexual de las menores. Desde la perspectiva psicológica, las conductas o comportamientos sexuales con menores conllevan ciertos peligros de tipo emocional. Estos pueden sufrir secuelas o incluso patologías clínicas durante los siguientes años. El Código Orgánico Integral Penal, el artículo 173, en el cual dice contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La anticipación de la tutela penal destaca como uno de los rasgos definitorios del derecho penal moderno. El grooming cursa un proceso o iter criminis que consiste en 3 pasos básicos. Contactar al menor de 18 años, proponer encuentros con fines libidinosos, actos materiales encaminados para el acercamiento. La tutela del menor empieza desde que el agresor busca contactarlo con la intención sexual. Desde este punto ya se constituye un delito y es penado acorde a los agravantes que se presentan. ¿Cómo se configura el delito del grooming? De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, el 2020, esta conducta típica se divide en dos componentes. La parte subjetiva, que contiene la parte externa del tipo, el sujeto activo, el que es el adulto que contacta al menor, y el sujeto pasivo, que es el menor de 18 años. El verbo rector es contactar al menor de 18 años de edad con fines sexuales, que son los elementos normativos, los elementos descriptivos e imputación objetiva. El acercamiento, la coacción y la intimidación. La parte subjetiva, que corresponde a la voluntad consciente como el dolo y la voluntad sin conciencia como la imprudencia. El artículo 26, el dolo. Actúa con dolo la persona que tiene designio de causar daño
tal y como lo establece el Código Integral Penal. El grooming, un memorándum de Montevideo. Los estados y las entidades educativas deben de tener en cuenta el rol de los progenitores o cualquier cuidado de las niñas, niños y adolescentes, la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable del Internet y las redes sociales digitales. Es tarea del Estado y las entidades educativas proveer información y fortalecer capacidades de los progenitores y personas responsables sobre los eventos y los riesgos a los que se enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes en los medios digitales. Los proveedores de Internet y de redes sociales detectan el tráfico de pornografía en bibliotecas o galerías virtuales que se encuentran en el ciberespacio. Imágenes, conversaciones sexuales, palabras claves que usan los groomers o pedófilos. Los prestadores de Internet a la vez pueden detectar la dirección IP, la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 16 establece que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Formas del Estado de proteger a los niños, el cual dice, tomar medidas enfocadas en las investigaciones, detenciones, juicios y sentencias, evaluación continua y diligente de las estrategias empleadas a los casos, realizar operaciones encubiertas para detención, prevención y enjuiciamiento del abuso sexual y explotación infantil, especialmente en delitos que tienen que ver con el abuso por Internet. La Ley Orgánica de Protección de los Datos Personales establece el artículo 21 el derecho de niñas, niños y adolescentes a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. No se podrán tratar datos sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes a menos que se cuente con la autorización expresa de titular o de su representante legal, o cuando dicho tratamiento esté destinado a salvaguardar un interés público esencial, el cual se evalúen en atención a los estándares internacionales de los derechos humanos y como mínimo satisfaga los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y además incluya salvaguardar específicas para proteger los derechos fundamentales de los interesados. Los agresores pueden utilizar Internet y tecnologías relacionadas para encontrar menores de edad vulnerables que calzan dentro de sus intereses sexuales al buscar en dichos sitios información personal antes de ponerse en contacto con ellos, como son las fotos de perfiles, la información demográfica, intereses y comunicaciones con otros, como son las noticias, estados de posts, comentarios de los posts, etc. La conclusión, el grooming es una práctica que afecta tanto físico y psicológicamente a los niños. Es por eso que hay que supervisar sus actividades en Internet. El grooming puede tener consecuencias mucho más graves si el asesor logra su objetivo, pudiendo constituirse el delito de violación. De tal manera, la legislación tutela a los menores desde que el agresor logra un contacto de manera virtual con pretensión a un encuentro sexual. Identificar a tiempo el comportamiento y las actividades que realizan los menores en redes sociales y en general en plataformas virtuales permitirá que las autoridades puedan dar con el agresor. El grooming es un delito que estará en constante evolución, ya que irá a la par de la tecnología. Es por ende que el agresor siempre encontrará nuevas estrategias para engañar a los menores. Es por eso que el Estado debe estar constantemente investigando la forma de actuar del agresor y asimismo el comportamiento de los niños en redes sociales. Y por otro lado, y no menos importante, debe dar todos los recursos necesarios a los padres, niños e instituciones educativas para que puedan abordar el tema del grooming y en general de los delitos a través de medios electrónicos. Paulo José R. en el 2018 estudió
jurisprudencial constitucional sobre la libertad de expresión y prensa en Colombia, en los medios de comunicación, censura y autocensura. El grooming, en lo personal, es uno de los peores delitos que se pueden cometer, ya que atenta contra menores de edad, incluso así sea de forma virtual. Pero sin duda alguna, el grooming es uno de los peores delitos que los seres humanos pueden cometer, porque únicamente son con fines sexuales a menores de edad, lo cual es totalmente descabellado. Muchas gracias, compañeros, por hacer parte de esta exposición. Espero que les haya gustado. Les deseo lo mejor en este día y que tengan una buena noche. Muchas gracias.